hablábamos precisamente antes con nuestro compañero Ramón. Esta es nuestra casa. Bienvenidos a todos los que se conectan vía Facebook, iVoox, redes sociales, YouTube y demás plataformas. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí. A los que nos escuchan en vivo también. Y encantadísimo de estar aquí, ¿verdad, David? Claro que sí, bienvenidos a todos, muchas gracias Raúl, gracias Jonathan por esta invitación y el día de hoy vamos a tener una excelente charla entre todos, nosotros con ustedes allá y vamos a hablar, ¿quién quiere decir el título? Sobre sexualidad, sexo, pero también sobre el tabú que genera esto. Todavía sigue existiendo tabúes, bastante, ¿no? Todavía, todavía. Ayer se veían unas imágenes en Manchester, precisamente que a dos chicos trans le agredieron. No voy a decir la nacionalidad para que luego no me llamen racista ni nada por el estilo, pero se vieron las imágenes que no echan las televisiones. O sea, es terrible, eso ocurrió en Manchester. Le pegaron una paliza a los dos, pero a mí lo que me sorprendió, y tú que eres psicólogo, la actitud. En mi época, cuando yo era un chaval, cuando había una pelea, nosotros interveníamos para separar. Y esta gente interviene para grabar. Claro, Es eso es triste. algo de esta época donde las personas que están cerca quieren ganar puntos y quieren ganar más seguidores en esta cuestión de agresividad, que es lo que está pues hundiendo a nuestra sociedad actualmente, el ganar los seguidores a través de la violencia. Sí, y además, como ya lo he mencionado en otras sesiones anteriores, es la nueva epidemia, la nueva pandemia. Estamos absorbidos por los dispositivos electrónicos, cosa que es malísima, empezando en las distintas etapas, pero empezando sobre todo en la niñez. Esas madres que permiten que sus niños estén con el móvil, la tablet, el iPad todo el día. Es Sí, totalmente contraproducente, claro, para totalmente. tenerlos callados, para que coman, le ponen el móvil y Y luego... no desarrollan su neocórtex prefrontal, entonces no tienen racionalidad, pierden voluntad, pierden ganas, pierden raciocinio. Señores, señoras, muy importante, la nueva pandemia, no nos dejemos absorber por la tecnología, todo en su justa medida. Y vamos a empezar con hablar de estas cosas del tabú, el tabú que nos han ido metiendo, que nos han ido diciendo esto está prohibido, definitivamente va asociado a esto que acabas de mencionar al inicio, está relacionado a la educación, sobre todo la educación, como dices tú, antes agarrábamos y interveníamos para separar, pero ahora están siendo educados de otra manera. Entonces, la educación bien dirigida, sobre todo nosotros que venimos acá a hablar de la sexualidad de las personas, estamos en esta línea de estar eh, promoviendo la educación de la sexualidad de las personas. Y entonces podemos comenzar con esta primera Perfecto, palabra que perfecto. queríamos decir, diferenciar la palabra sexualidad de sexo. Eso es súper importante, Pero son diferentes. que son muy diferentes, porque si definimos la palabra sexualidad, tenemos que es esta parte central del ser humano que involucra lo biológico, lo psicológico, lo social, pero también muchas otras cosas, lo político, económico. Pero vámonos a lo principal, lo biológico. Y dentro de esto biológico es donde entra la palabra sexo, en lo biológico de las personas, para poder eh, separar los dos sexos en sí. Todo lo demás que es orientación y todas esas cosas se presta hasta para un programa aparte. Pero sin embargo, ahorita con nuestros radioescuchas que tenemos, lo que queremos es dejar claro que sexualidad no es igual a sexo. Entonces, cuando hablamos de educación de la sexualidad, no estamos hablando de educación en el sexo, estamos hablando de una educación de tipo biológico, de tipo psicológico y social para las personas, entendiéndonos a todos nosotros que somos unos seres dinámicos. Entonces, desde ahorita separar eso, de que cuando tú escuches a alguien decir, ah, es que voy a una clase de educación de sexualidad, sepas que no es
una clase sobre relaciones sexuales en sí, porque sobre todo nosotros los sexólogos, las personas que están muy cerca, hasta llegan a hacer bromas que de repente son incómodas, porque piensan que uno nada más lo que va es enseñarles cosas relacionadas exactos con el acto sexual, y eso no es así. Me alegra que lo comentes, David, porque precisamente, y permíteme definir lo que es el tabú. El tabú es una prohibición social o moral sobre ciertos comportamientos, sobre ciertos pensamientos o sobre temas que consideramos inapropiados. Eso es el tabú. O hacerte creer que lo que haces es malo. Porque claro, definitivamente. Has hablado de tabú y de sexualidad, pero es que para nuestros padres, primero que nos imponían un tabú, y luego que de sexualidad no nos hablaban nada. Yo la sexualidad que aprendí la aprendí en la calle. ¿Por qué? Claro, hay que tener en cuenta la corriente que hay en España en los años 50, por ahí, que hay un proteccionismo de la iglesia en el que está cuidando todos los comportamientos que eran todo pecado. Era tocar a una mujer, era pecado. Yo cuando hice mi primer baile agarrado me puso las manos así, como si fuera el balanzón de... Y entonces... Y a tú, un metro, ¿no? A un metro, porque ella también tenía su tabú. Evidentemente. Ella tenía su tabú. Y entonces tú, Dios mío, llega uno a creer y a convencerse de que todo es pecado. Y estás hablando tú de algo importante. Tocaste la tecla importantísima. Lo que aprendí de sexualidad lo aprendí en la calle. Claro. Bien, había otra época y otra educación. El tabú va cambiando según la época, según la cultura. Pero también había otra época y otra educación. ¿Qué es lo que está educando actualmente a nuestros hijos? A tus hijos los están educando las redes sociales. Pues eso sí que es peligroso. Eso es muy peligroso. Eso es lo peligroso. Sabes, antes aprendíamos en la calle, entonces cuando yo escucho a una persona que diga, no, es que a mi hijo yo lo dejo que él aprenda en la calle. No, él está aprendiendo de algo peligroso, claro, que ni siquiera tú estás viendo. Dominando, eso. No lo dominan. Así es. Yo haciendo mucha investigación ahorita y probando muchos programas, me he dado cuenta nuevamente de la cantidad de redirecciones. O sea, te pone y de repente tú tocas la pantalla, no necesariamente tienes que meterte. Con tocar la pantalla te redirige a unas cosas increíbles. Y además la exigencia que tiene el internet es mínima. Dice, tienes 18 años y dices tú sí. Y la verdad tengo 11. Evidentemente, en el ámbito sexual los tabús pues regulan lo que se puede o lo que no se puede desear, decir o practicar. Ejemplos comunes podríamos decir, David, que son el hablar abiertamente del placer femenino, por ejemplo, o la masturbación. Claro, sobre todo el tabú que estamos teniendo en las personas el tabú que estamos teniendo en las personas que son del sexo femenino están muy ligados todavía a la represión que se ejerce sobre ellas. Entonces, esto es algo muy histórico y vamos a venir desde el escudriñar, ya que tú tuviste como invitado anterior a un gran maestro de la lengua que escuché yo parte del programa donde él llega al fondo de la palabra, y hablemos de esa palabra tabú. Esa palabra tabú viene desde la Polinesia, que se decía tapú en esa parte polinésica, y se refería más bien a las cosas de sagradas, consagradas. Luego, un navegante por ahí de los años 1700 la trae a Europa, y entonces es la palabra perfecta para poder decir esto está prohibido, esto está prohibido, y entonces le cambian a palabra tabú. Eso es utilizado sobre todo por la cultura de esa época y sobre todo por la religión, que siempre ha estado dirigida hacia algo que es muy importante, la reproducción dentro del matrimonio. Y esta reproducción dentro del matrimonio, que es algo muy histórico y religioso de esa palabra, va haciendo que las personas vayan teniendo vergüenza
sobre su cuerpo. Volvemos ahorita a lo mismo de la mujer. La mujer que siente vergüenza de sentir placer en una relación. De ese hombre, vamos a cambiar ahora al otro lado, porque estamos hablando ahorita de solamente relaciones heterosexuales, que es lo normal, según las personas, ¿no? que practican esto. Lo normal es que sea heterosexual. Entonces, mujer con vergüenza a tener placer y hombre que la misma sociedad le exige una cantidad de parámetros para poder tener una buena relación. Entonces, te estás dando cuenta que los mismos hombres también están siendo reprimidos y tú te estás creyendo que por estar funcionando bien, no, tú también estás siendo reprimido por esos tabús de la gente que te está haciendo esforzarse de más, cuando una relación sexual es solamente la entrega, ese amor que tú le puedes dar a la otra persona. El condicionamiento social al que te refieres, que es el que a través de la educación, los medios, la familia, la sociedad, nos enseña de que los comportamientos pueden ser inaceptables o vergonzosos, ¿cierto? Eso. Desde la infancia, yo creo que se refuerzan este tipo de mensajes como el hombre tiene que dar la talla, eso no se dice, eso sí se hace, etcétera. Dime, Raúl. En mi época, que es anterior a la caída del muro de Berlín, yo recuerdo que, por ejemplo, hablar de la sexualidad masculina podía ser normal, pero hablar de la sexualidad femenina era como vergonzoso. Por supuesto. Y la mujer tiene su sexualidad. La mujer y tiene no tiene sexualidad. derecho al placer como lo tiene. Bueno, y ya digo, en aquella época era difícil. Bueno, yo recuerdo, y perdón que pongo una anécdota, no voy a decir la farmacia, que corría el año 71 o 72, éramos unos chavalitos y nadie se atrevió a entrar a la farmacia a comprar unos preservativos. Y bueno, uno le echó un poquito más que dice, ¿qué le digo? Digo, mira, no le diga condones, que eso suena muy fuerte. Dile profiláctico, como se le olvidó la palabra profiláctico. Y salió corriendo de allí, porque fue como un insulto para la farmacéutica. Claro, y no te vayas nada más a 1971, busca 2025. Sí. ¿Qué padre hablaba la vez pasada de los talleres que yo tengo con los padres y los jóvenes? Por eso es que yo los involucro, porque el padre que agarra en una escuela y te dice, no, es que ya yo les hablé de los condones. Sí, tú has ido con él a la farmacia y has tomado un paquetito de condones y decirle, mira hijo, esto es un... No lo has hecho. 2025 es todavía escandaloso de que el joven vaya a tomar un paquete de condón. Lo vi en estos días en esos redes sociales, las caras de las personas que pasan, los cajeros que pasan cuando tú metes un paquetito de eso. O sea, viene alguien detrás grabando al cajero mientras tú pasas eso, y las caras que hacen así como, ay, Dios mío, ¿por qué está pasando esto acá? No lo voy a usar contigo, eso es algo personal, igual que el champú, igual que la pasta de dientes. Claro. Desde la perspectiva psicológica, condicionamiento social, la familia nos enseña y nos enseña. ¿Os suena, os pregunto, eso de las niñas decentes no tienen que hacer eso? Así es, esa parte. Porque nos condicionan a través de la familia, los medios, la educación, es así, nos condicionamos. Yo no me gusta hablar en primera persona porque no me parece correcto. Hay aquí una señora, ¿no? Una señorita por ahí, me da un poco de vergüenza decirlo. Yo cuando mis primeros conocimientos del sexo ya era hecho un hombrecito. En la mili, es que para mí todo era pecado. Las enseñanzas que nos da es que cualquier cosa era pecado. Y a mí me abre los ojos, está por ahí la señorita, a mí me abre los ojos precisamente una persona que vive en una cultura nórdica. Yo hice la mili en Canarias, que ya era viejo. Y entonces, cada cosa que hacía me parecía que estaba cometiendo un pecado. Y te enseñan de que no es así. De que enseñar a disfrutar el sexo de una forma sana, claro, lógicamente. Sí, pero aún así en esos países nórdicos que tienen todavía esta cultura un poco más adelantada con respecto a la educación de la sexualidad, como Suecia, los países... Claro, aquí hay un ultracatolicismo que todo eso lo ve como pecado. Bueno, sin embargo, ellos todavía tienen algo de tabú. Y yo soy creyente. Yo te decía que ellos todavía tienen algo de tabú, sobre todo en esa
cuestión del respeto a la otra persona. O sea, hablar de infidelidad en esos países, pero una infidelidad en algo que no era consensuado. O sea, ok, yo tuve la infidelidad, pero no te lo hablé a ti primero. Ellos todavía siguen teniendo ese tabú en todas estas pues prácticas sexuales que no sean consensuadas. Y como comentas tú, las primeras contactos que tuvimos nosotros, personas de más de 50 años, en la sexualidad eran, si se quiere decir, un poco más sanas, porque era una investigación que uno hacía dentro de esa parte muy inocente que uno tenía, pero no te encontrabas con lo que te puedes encontrar actualmente, que los jóvenes están distraídos en otra cosa. Entonces, vamos, antes te podías encontrar con ciertas personas que todavía te podían guiar, un abuelo, un tío, que te jalaba cuando veía que tú eras un poco más inquieto y te podía guiar. Pero actualmente Los buenos guías es muy importante. Yo recuerdo cuando llego a Las Palmas, vuelvo a la mili otra vez, cuando llegamos tú conoces el Arsenal de Las Palmas, ¿no? Allí cuando has atracado, formamos y viene un capitán y dice, una advertencia, ¿veis aquello? Aquello se llama la isleta. Allí no quiero ver a nadie, porque vaya a venir todos enfermos, ¿no? Y usted sabe de lo que te estoy hablando, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Sabe de lo que te estoy hablando? Un barrio de lucecitas coloradas. Y es verdad, y entonces, bueno, que te guíe, oye, porque de las enfermedades de transmisión sexual conocíamos muy poco en el año 77. Conocíamos muy poco, ya estaban apareciendo el SIDA y todas esas cosas. Pero bueno, un barrio peligrosísimo. Y me alegro que menciones eso, porque desde tiempos antiguos, desde años atrás, la sexualidad creo que ha sido controlada por instituciones religiosas, por instituciones políticas, por instituciones familiares. La primera clase de sexualidad que a mí me dan en el instituto me la da un cura. Fíjate tú la importancia de la educación. Me la da un cura. Y te la daba un cura, sobre pero no todo, mal dada, ¿eh? Ajá. Bien explicada. O sea, las cosas como son. Lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra. Porque era un cura un poco avanzado a su tiempo. Eso. El Es padre un cura Narciso. que probablemente dentro de su congregación era alguien que estaba interesado Sí. en poder educar a las personas Que no nos en desviáramos. esto, sí, aunque fuera algo preventivo, hablarles de la parte más biológica, por lo menos, que era lo que se dedicaban anteriormente. Actual, lo que queremos es tratar de ir entendiendo a la sexualidad como esa parte de nosotros mismos, ese derecho que tenemos al placer, a la educación, el derecho a la diversidad de las personas, y no una diversidad que tengamos que estarla reprimiendo, como lo que comentabas de esta paliza, en un mundo donde pensamos que estamos respetando derechos y no es así. La gente se sigue burlando por estos tabús que generan mitos y que generan odio en las personas. Bien dijo Freud en su momento que la sociedad reprime los impulsos para mantener el orden social. Sin embargo, cosa que es muy importante, esa represión nos genera neurosis, nos genera vergüenza y nos genera culpa. Claro, y la culpa es algo que puede llegar a generar hasta depresión en las personas, personas que no tienen forma de relacionarse por esa misma culpa, que fue lo que nos fue metiendo la religión en esto. Y sí, el ponernos en un orden de que nos relacionáramos íntimamente solamente para reproducirnos, y cuando el mundo social dijo, es que esta gente se está reproduciendo de más, entonces vamos a meterle esa restricción para que no se reproduzca. Uno de los grandes errores, creo, y hablamos en primera persona en el plural, es pensar que una educación sexual está basada en la pornografía. Hemos aprendido mucho en la pornografía. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, ahora Totalmente las de páginas acuerdo. de pornografía, pues, Dios mío, es que un niño con 8 años puede llegar.
totalmente. Los índices de terrible, pornografía actualmente, Raúl, actualmente David, Porque- son estrepitosos. Uf, O sea, terrible. los Porque índices son demasiado altos Tú puedes disfrutar en población adolescente. tú puedes disfrutar con el erotismo, que es Ujú. algo parecido, pero no tiene nada que ver con la pornografía. Así es. Y esto hablando todavía del tabú, como culturas como las orientales, que tenían un grado importante sobre el erotismo, o las culturas de la India, donde había estas prácticas sexuales que eran naturales, fueron conquistadas por el mundo occidental, y entonces ya actualmente en Japón hablar de esto es prohibido de hablar de ese erotismo de las personas. Y En Japón. en Japón, donde bueno, la cultura se Pero ha eso, movido. pero eso, David, es una involución, ¿no? Eso fue una gran involución, igual que en la India, o sea, una gran involución. Tenemos esos monumentos tan grandes de la India donde están expresadas las expresiones sexuales en sí, de las relaciones, o todo el arte de Japón que está pintado en esas vasijas, y eso pues actualmente está nada más en museos. Yo lo acabo de ver hace poco en el Museo de Ámsterdam, donde decía, pero ¿qué pasó con esto? Si ahorita en Japón está prohibido, porque están teniendo esta condición de que volver a esa regresión de represión de las personas, y Claro. irles metiendo Un país tan avanzado tecnológicamente como Japón, ¿no? Que se nada, produzca esa regresión. totalmente. Incluso por lo menos la pornografía Entonces, la que figura se de la produce, geisa, ¿en qué lugar queda? La figura de la geisa. nada, eso, todas esas cuestiones, es como un adorno nada más de ellos, como un adorno, porque todo lo demás, para ellos esta cuestión de la virginidad de la mujer sigue siendo eh, muy tomada en cuenta, Ajá. todas estas cosas que antes el disfrute sexual era diferente, antes de que llegaran los occidentales a introducirse dentro de esas culturas. Entendido. Bueno, me Una, gustaría... ¿puedo hacer otra pregunta? Oye, bueno, aquí tenemos una señorita que si quiere hacer una pregunta la puede hacer, ¿eh? O sea que lo advierto. Yo voy a hacer una pregunta. ¿La sexualidad tiene caducidad? ¿Hay un momento en la vida en que se acabó? ¿No tiene uno testosterona? ¿No tiene un apetito? Me gustó eso, y yo iba a tocar ese tema cuando hablábamos de la sexualidad que acompaña a la persona desde que nace hasta que muere, ¿sí? Y la acompaña en diferentes etapas de la vida. Ejemplo, Anthony ¿Ok? Quinn. Diferentes etapas. Y entonces estamos teniendo sexualidades diferentes en un niño que se autoexplora, ¿ok? Una etapa diferente cuando eres un adolescente o estás en la etapa reproductiva, y una etapa diferente cuando tienes ya una madurez en tu edad. Entonces, la sexualidad no tiene caducidad, te acompaña desde el inicio hasta el final. Nada más que las etapas son diferentes, lo que tú vives Claro. en cada una. Y depende de cómo lo interpretes tú, o cómo lo interpreten lo demás de la sociedad, de que encuentren a un niño tocándose, que lo que está es explorándose. Y entonces le pones la palabra masturbación y dices, déjate ahí, porque eso es malo. ¿Qué es malo? Tocarte y explorarte. Y En saber. el colegio enseñaban de que te quedabas ciego. Eso es malo, te quedabas ciego, te salían pelos en la mano, ¿no? Así, Eran unas formas, y la ahora, educación sexual que daba la en los años 60. Precisamente por eso hemos venido a hablar aquí sobre el tabú, y un ejemplo común es lo que has tocado, el sexo en la tercera edad. Incluso Eso. ahora se puede llamar tabú porque las personas mayores, las personas adultas, debido a la época en la que han vivido, que es una época anterior a la educación sexual recibida a partir de, es que se toma como un tabú. Y entonces tenemos ese punto importantísimo, que es el que me gustaría tomar. La sexualidad en la edad madura. Esa sexualidad en la edad madura
Lo que pasa es que la estamos transpolando a la sexualidad que va en la parte reproductiva. No sé si me entiendas. Mira, queremos decir, ok, el maduro tiene que actuar igual que cuando estabas en la etapa reproductiva. Entonces tienes que funcionar perfectamente y hemos olvidado la otra parte de la sexualidad, esa parte espiritual, esa parte del erotismo en sí, donde sí necesitas algo de la testosterona, pero necesitas mucho ese lazo afectivo con la persona. Y no quiere decir que hayas estado viviendo con esa persona años de años. Tú te puedes encontrar a una persona de tu edad o más joven o más avanzada en edad que tú en algún sitio y resulta que llegan a una parte íntima y tú como hombre, hablando de la parte masculina, ¿no? Y tú como hombre sabes, uno, que la erección puede llegar a estar, pero es una erección poca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar toda esa otra parte del erotismo. Y la contraparte femenina, igual, la contraparte femenina, no creas que está en esa etapa de la chica que quiere que la volteen, que la suban, que la bajan, que la pongan en el... Nada, es una persona que lo que quiere es ese amor, esa parte afectiva. Y es donde hemos entrado a decir, es que la gente adulta no tiene sexualidad, se les acabó la vida sexual. De ahí que a lo mejor para esa etapa de la vida en la que se va a pasar todo el mundo y se va a pasar como si yo lo hubiera pasado, hay un binomio importante que es querer y disfrutar. Eso. Por Porque supuesto. hoy día la juventud no necesita querer. Corre, aquí te pillo, aquí te mato. No, pero precisamente yo creo que lo Pero has mencionado o bastante. sea, querer y disfrutar es, yo creo que la solución. David lo ha enfocado bastante bien. Bien, muy bien, muy bien, bien. No solo hay consecuencias psicológicas cada vez que se tiene un acto sexual, sino también alimenta nuestra autoestima. No solo eso, hace que segreguemos una serie de neurotransmisores. Y a lo que iba es a que afianza el vínculo con la pareja, afianza el vínculo con ese binomio, afianza el vínculo con la persona que estás tú vinculada, ¿no? Clarísimo. Entonces, las consecuencias psicológicas pueden, de los tabús, porque estamos hablando de los tabús, pueden ser varias, pero se puede revertir a través de la educación. Claro, se puede revertir a través de la educación y también yo agregaría que se afianza ese vínculo contigo mismo, ese vínculo de tú decir, todavía amo, todavía tengo otra persona cerca de mí, todavía mi cuerpo siente bonito cuando toca a otra persona, aunque no estamos para reproducirnos en esta edad, porque ya se nos pasó la época de reproducirnos, pero ese sentir esa carne cerca de ti es algo súper importante. Y regresemos un poquito hacia la parte del adolescente, del aquí te tengo, aquí te pillo, dijiste. Es una expresión muy española. Aquí Ajá. te pillo, aquí te mato. Aquí te pillo, aquí te mato. Eso, hablabas tú, Jonathan, de los neurotransmisores que se liberan. Y sí, son esas descargas de dopamina Sí. que tenemos en el cerebro Placer. actualmente y que estamos pensando que eso es todo. Lo que pasa es que, como bien dice la palabra, aquí te pillo, aquí te mato, son descargas rápidas y estas personas no están aprendiendo a que eso debería de ser, aquí te pillo, aquí te secuestro y te tengo un buen tiempo antes de matarte. O sea, vamos, Claro. ese placer que tú puedas tener con una sola persona es algo que nos lleva hacia vínculos mejores después, mejores vínculos a la reproducción. Pero ese aquí te pillo, aquí te mato es tener relaciones con una persona, ya te deseché mañana y entonces te pierdes Claro. en quién es el que puede ser el mejor padre para tu hijo o quién es el que puede ser la persona con quien tú vayas a crecer y puedas salir adelante. Nada, eso lo estamos perdiendo. Sí. ¿Por qué también? Porque antes la gente estaba siendo educada para casarte, tener una casa, tener tu auto, poder viajar, poner esto. Ahorita los jóvenes no, No. todos por su lado, Viven al día. porque el mismo, ahí viene la parte
política de la sexualidad, porque los mismos gobiernos ni siquiera están para poder surtir de casas a los jóvenes. Entonces, ¿los jóvenes qué hacen? Están viviendo en esa misma ola de cosas que no les, vamos, están en lo mismo. El gobierno no me puede surtir de casa, bueno, entonces yo estoy aquí teniendo relaciones aquí y allá, porque ni siquiera me interesa Claro. juntarme con alguien, ¿a dónde lo voy a llevar? Es que la concepción de crear una familia que teníamos, por ejemplo, en los años 80 es diferente a la de ahora. O sea, el joven le gusta la inmediatez, le gusta vivir al día, no complicarse, no meterse en hipoteca, como nos hemos metido los que estamos aquí todos, los que estamos aquí. Y claro, eso va un poco relacionado con lo que está diciendo David, ¿no? Y son conceptos diferentes de lo que es que el amor es muy importante. Para que haya una buena sexualidad tiene que haber un buen amor. Es lo que iba a mencionar ahora, el sexo es salud, pero también el sexo está muy ligado al amor. Y debido a esos neurotransmisores que liberamos, serotonina, dopamina, oxitocina, precisamente la oxitocina es el neurotransmisor del amor, ¿no? La hormona del amor hace que se afiance el vínculo, hace que nos afiancemos, reforcemos la autoestima a nivel individual y sobre todo crezcamos en pareja. Sé dónde estás orientándolo y me parece totalmente correcto. Uno tiene que crecer, no solo como persona, sino alimentar su alma, su cuerpo, su mente. Y si lo haces acompañado es mucho mejor. Entonces, volviendo al tema tabú, dime Raúl. Sí, no, no te preocupes, porque continúa yo con la pregunta de David Volviendo ahora. a lo que es el tema tabú, la identidad, la culpa que podemos llegar a sentir es que nos estamos moldeando, nos están moldeando hacia eso, hacia una identidad sexual que genera conflicto entre lo personal y lo moral, porque moralmente aprendemos algo, pero el deseo personal es otro, es otro. Entonces, si reprimimos nuestra vergüenza, nuestro miedo, nuestra culpa, si reprimimos nuestra identidad en sí, ¿qué es lo que queda? Una falta de autoestima que tiene que ver con nosotros mismos y al momento de demostrar placer, sensaciones, amor por la persona con la que estamos. Eso es importantísimo. Por eso es que salud sexual y salud mental van de la mano. Una pregunta más bien fisiológica. ¿eh? ¿Qué papel juega la testosterona, por ejemplo, en la falta de apetito? O dicho de otra manera, hay otra hormona que invade al hombre, al varón, como son los estrógenos, que son femeninos. ¿Guarda alguna relación esa pérdida de apetito con esa invasión de estrógeno? Pregunto. Bueno, la testosterona es una hormona muy importante y juega un papel importantísimo en la parte de la sexualidad. Entonces, una testosterona baja está relacionada definitivamente con baja del deseo o del apetito sexual. Cuando tenemos pacientes que consultan por ciertas disfunciones y todo, lo primero que uno hace es buscarle esta parte de la testosterona para tratar de tener como una pequeña explicación fisiológica, si lo que le falta es testosterona. Y cuando vemos que la testosterona está normal, entonces vamos buscando toda esa otra parte psicológica que tiene la persona. Y sí, los hombres, a medida que vamos avanzando de edad, que va disminuyendo la producción de testosterona, sin embargo, los niveles que se ha demostrado científicamente para poder tener deseo sexual no son niveles tan elevados. Eso nos da una ventaja a los hombres en que con poquita testosterona tenemos el nivel suficiente como para buscar ese deseo sexual. Aquí lo que más influye es toda la parte psicológica y toda la parte que está asociada a esta persona que está diciendo es que ahora no tengo deseo sexual. ¿No tienes deseo sexual con quién? ¿Con tu pareja nada más? ¿O deseo sexual en sí con cualquier otra persona que se te presente? Entonces, todo esto es parte de una consulta, de una terapia que nosotros cuando la persona dice es que estoy teniendo falta de apetito, ¿por dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Influyen mucho los problemas familiares, económicos,
para esa Totalmente. bajada de testosterona. Hablo el psicólogo ahora. Totalmente, totalmente. No olvidemos que nuestra salud mental es un todo, ¿no? Para empezar con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras percepciones. Y precisamente, y me voy a basar en esto, en las percepciones, es que aconsejo a todas las personas a que tenemos que verbalizar. Estamos hablando el día de hoy sobre tabús, pero es que muchas veces dentro de la pareja hay tabús impuestos Sí. por la identidad social que hemos y el condicionamiento que he mencionado antes. Hay tabús impuestos y no somos capaces de verbalizar. Un paciente mío, precisamente, tuve la experiencia de que él no verbalizaba sus deseos más profundos con su pareja en el ámbito sexual. Y es de suma importancia el verbalizar y el comunicar, el decir, porque solo así nos vamos a llegar a conocer plenamente. Claro. ¿En qué se basa el amor? ¿No? ¿En qué se basa el amor? El amor se tiene que basar en la entrega tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre, pero para eso tenemos que sentarnos, la pareja, tenemos que desnudarnos, no física, materialmente, sino espiritualmente, mentalmente, a través de nuestra alma. Tenemos que desnudarnos y decir qué es lo que quiero, qué es lo que siento, qué es lo que me gustaría, porque solo así vamos a conocer a nuestra persona, a la persona que tenemos al lado, y solo así vamos a poder incentivar, no cayendo en el hedonismo evidentemente, pero solo así vamos a incentivar el placer de Claro. nuestra pareja y ser más felices. Claro que sí. Y yo tengo aquí una pequeña preguntita que no quisiera dejar de mencionarla, y es cómo se nota ese tabú en la vida diaria, porque actualmente todavía seguimos viendo personas con vergüenza, que tienen vergüenza a buscar ayuda. Y entonces, las personas que tienen algunas dificultades como la disfunción eréctil, el vaginismo en las mujeres, la anorgasmia o el bajo deseo, no acuden a una consulta porque tienen miedo a ser juzgadas. Las personas tienen miedo a juzgar. Por eso la palabra de tabú, y que la hayamos tocado en esta emisión el día de hoy, es tan importante. Es tratar de desmitificar y decirle no, o sea, no al miedo que nos fueron metiendo y que pues obviamente influye en cada uno de nosotros y puede llegar a tener un sufrimiento esa persona antes de buscar una ayuda. Porque cuando a ti un amigo te agarra y te dice, no, es que estoy teniendo disfunción, esa persona ya pasó un gran periodo cuando estuvo sufriendo y no sabía ni siquiera cómo comunicársela al amigo, menos va a tener para poder decirle a un médico, porque también no tenemos sistemas de salud. Desafortunadamente, ya yo me he ido enterando acá en España que tampoco tenemos sistemas de salud para ello. Por lo menos nosotros allá en México tenemos el Instituto Mexicano de Sexología, donde la gente acude a una consulta de sexología. Saben que van directamente a eso, al instituto. Pues tú habitualmente resides en México, ¿no? En México resides. Vale, vale. Y aquí en España no tenemos. Bueno, yo lo que veo es una propaganda, no sé si porque saben la edad que tiene uno, de temas del que está hablando de clínicas, de historia, con el tema de la disfuncionalidad y todo eso, pero no sé si aquello me parece cuentos de caminos, ganas de sacar dinero, que hay fiable y creíble ahora mismo en el mercado para aquellas personas que llegan a una edad y bueno, y esto es como la ley de la gravedad. Claro, la falta de todavía de sexólogos es lo que... Porque lo que a mí me ha estamos dicho viendo. uno, una persona que yo conozco, de que fue un sacadero de dinero. Así es. Sí, sí, porque se van por ese lado, porque... Puedo seguir con detalles. Y me llego a decir, no puedo decir nombre, me pierdo la amistad con él, que hasta ya como una cosa, digamos, desmesurada, si quieres llegar, porque claro, si confundimos amor y coito, que es lo mismo, podemos estar equivocados. Y este estaba equivocado. Este estaba equivocado. El que cada vez que lo haga, tienes que inyectarte ahí. Sí, 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 sí. Y digo, ¿cómo? Tienes que ponerte una inyección para que... Pero ahí, en la zona, voy a decirlo finamente, peneana. Claro, claro. Sí, 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 te tienes que inyectar ahí una sustancia que va a hacer que los vasos sanguíneos se puedan dilatar. Claro.
Y entonces, bueno, son los diferentes tratamientos que hay. Anda que si te coge después una arboleda en la noche. Son los diferentes tratamientos No, es que me lo dijo, y digo. cuando yo llevé esa clase, daban ganas hasta de pararte y decir, ok, en vez de eso, ¿por qué no invitas a la persona a que aprenda a tener una mejor relación sin necesidad de que sea coitocéntrica, Claro. nada más? O sea, ¿por Me qué gusta no la palabra enseñas eso? coitocéntrica. ¿Ah? Me gusta la palabra Claro. coitocéntrica. O sea, ¿por qué tiene que ser nada más ese pene adentro de algún Es lado? que nos han enseñado, y que tiene la primera piedra que esté libre de pecado, de que parece que el sexo es penetración. Oh, cosa más Bueno, mal y mientras puesta. no evitemos esa idea, va a haber muchas frustraciones como este hombre. Sí, claro, que yo no- Totalmente. Y, que yo ahora mismo y seguirán haciendo tabú sobre esto, y seguirá la sociedad presionando al hombre, y seguirán los hombres teniendo esa ansiedad por rendimiento que me imagino. Y le tú pregunté, ¿qué te costó todo esto? Dice, no te lo quiero decir. Ujú. Dice, cerca de 3.000 euros. Uf, Para terminar diciendo que te tiene que poner una inyección. ¡Ay! Dios mío. así es. Sí, Consecuencias como bien lo mencionabas, consecuencias psicológicas de los tabús sexual precisamente, que son una de ellas la represión, la ansiedad, la vergüenza, la falta de identidad, la culpa, la falta de verbalización, que es de lo que hemos hablado, la falta de la comunicación con la pareja. Esto es de suma importancia y son las consecuencias psicológicas que podemos tener por orientarlo solamente a lo que has mencionado, coitocéntrico. así es. El hacer el amor está muy relacionado con el sexo está muy relacionado con hacer el amor, pero esto da para muchos más programas, Raúl. Esto da para Sí, muchos más programas. Todos los que tú quieras. Sí, sobre todo No, el en tema es la interesante y nos educación. preocupa porque forma parte de nuestra vida. Y, hombre, lo que no podemos es autodestruirnos y decir, esto se ha acabado. Claro. Evidentemente, Eso no. Que no sea un tabú el sexo en la tercera edad. Bueno, Para eso estamos aquí. Sí, por Pues eso está bien. a mí me encantaría igual Yo todavía no llegué a la tercera edad. proponerte un programa sobre educación de la sexualidad. Bien. O sea, ¿qué hablarías tú en un programa de educación de la sexualidad? ¿Qué sería lo que ustedes les gustaría saber, ustedes radioescuchas, de una educación de la sexualidad? O sea, ¿qué es lo que algún joven que esté escuchando les gustaría saber en una educación de sexualidad? Porque a veces estamos pensando que nada más nos van a pedir posturas sexuales. Eso existe en libros. Desde el para Kama eso. Sutra, desde el Pero Kama Sutra. nosotros, ¿no? claro, imagínate, un libro importante. Y sin embargo, ¿qué cosas deberíamos de hacer para poder entendernos a nosotros mismos y regresar a esto? No tener relaciones totalmente coitocéntricas. O sea, que pueden llegar a romper parejas nada más porque pues ya no funcionaste. Imagínate el día que te dicen ya no funcionas. O Me sea, preguntan es como por aquí que por qué el cuello es tan erógeno. el cuello de acá. Porque Del tiene- hombre o de la mujer. El cuello puede ser el cuello de la matriz. Uterino. No. El cuello es el que soporta la cabeza. Claro, el cuello que soporta la cabeza es súper erógeno porque tiene bastantes terminaciones nerviosas. ¿Sí? Todas las terminaciones que van a llegar hacia el cerebro pasan por allí. Entonces, es una zona que hasta cuando éramos jóvenes que nos hacían cosquillas, es Sí, la sí. zona donde Sí, tenemos sí. más cosquillas porque tienen mayor cantidad de terminaciones nerviosas. Pero sin embargo, porque el cuello representa esa parte más cerca de los sentidos, como es la audición, que llega directamente al cerebro, y los labios. Entonces, esa zona es erógena porque tienes a la persona más cerca de ti. También tengo que añadir que depende de la persona, pero cierto es que es sobre todo muchas personas al susurrar sienten más erotismo, despiertan
el líbido, ¿no? Más que el cuello, hacer caricias en el cuello, besar en el cuello. Pero lo dicho, esto todavía tenemos aquí programas sí. Pero para sacar el rato, cuello, como se suele he decir. sacado el cuello, no sé por qué, pero también me iba a sacar, no sé, los pies. Ajá. Ya Los eso pies. tema de fetichismo, por ejemplo, ¿no? Sí, O recuérdate manía, que, ¿no? O parafilia, no sé si es una Por ejemplo, parafilia, por ¿no? ejemplo. recuérdate que por lo menos los pies, cuando tú Que esté limpio, buscas, cuidado. cuando tú buscas ese mapa a nivel del cerebro, el mapa del cuerpo eh, que se, que se refleja en la corteza cerebral, los pies ocupan una gran parte de esa corteza cerebral. Entonces los pies tienen representado, por eso la cultura de Asiática. la acupuntura china asiática, tienen representado en cada parte del pie una zona de nuestro cuerpo, porque los pies tienen una gran sensibilidad y aparte son importantísimos, nos ayudan a trasladarnos, etcétera. Y son de lo que han utilizado las culturas para poder tener relaciones de tipo eróticos. Entonces, hablar de educación y hablar de erotismo no significa enseñarle a los jóvenes sobre relaciones explícitas, es hablar de nuestras terminaciones nerviosas y cómo vamos nosotros generando sustancias en el cerebro que nos hacen sentir bien, Placer. que nos hacen decir, wow, soy una persona bien. Y ese bien tú lo transmites perfectamente en buena voluntad hacia los demás. Para terminar, pues romper un tabú no significa perder Tengo valores, muchas sino preguntas. encontrar Tengo muchas nuestra preguntas. naturaleza humana. Tengo muchas preguntas y una que hay por aquí, pero que me dice que no diga el nombre, pero no lo voy a decir. Pero lo dejo para otro día. Digo, no tiene que decir tu nombre, sé valiente. En fin. No te anima, no se anima. Bueno, hablar de sexo no es indecente. Lo indecente es seguir claro, callando, si pasa estas cosas, reprimirnos, que pasa estas si cosas. no- Dice, no, si va a decir mi nombre, no lo diga. Pues sería bueno que se dijera el nombre, pero lo dejamos para el próximo día. Por supuesto, invitamos a todos Lo esos dejamos para el próximo día radioyentes a porque que lancen preguntas. es la localización de un lugar, sí, la mujer que dice que no lo encuentra. El tal punto G. Es, Entonces, hablan del punto G como algo que tiene que ser, fíjate, otro distractor también. Eh, Cuando se empieza a hablar del punto G, entonces los hombres los distraen hacia tratar de buscar, y a ellas mismas las distraen hacia tratar de buscar ese lugar de tu cuerpo que cuando lo estimulas te da un placer intenso. Entonces, se ha escrito y se han investigado tantas cosas del tal punto G que al principio decían que era en la entrada de la vagina, o que estaba en tal lado y la gente se tocaba y de repente leían en otras revistas, no, es que está hacia este otro lado. Y entonces ahí tienes a la gente tratando de buscar algo que finalmente lo que hace es distraer tu capacidad de encontrar todas las zonas de tu cuerpo que pueden ser tan sensibles y que cada cerebro entonces, lo procesa de forma. lo procesa de alguna manera. Entonces necesitaríamos un programa para todas esas zonas del cuerpo que son erógenas. Bueno, y traer aquí todas las zonas bien identificadas para ir hablando sobre todo de cuántas terminales nerviosas llegan a ese sitio y qué porcentajes de seres humanos se han reportado como en esa zona sienten mayor cantidad de placer. Pues muy y bien. entre ellos está lo que decías, el cuello, las orejas están muy cerca de esa parte del placer. Lo dejamos para el próximo día y dibujamos ese mapa que va a ser además un programa muy didáctico, ¿no? Porque vamos a aprender. De hecho, ese yo lo tengo implantado dentro de las primeras consultas que tú recibes con un paciente en terapia, y eso le llamamos mapeo sexual. ¿Dónde tiene, David, tu consulta? Cuando tú hablas en una primera terapia con un paciente, tú le entregas un dibujito a la esposa y al esposo y les dices, bueno, ustedes les toca ahora hacerse un mapa sexual. Y entonces no les entregas una hoja, sino que les entregas 3 hojas. Pero la intención no es tanto buscar exactamente el sitio.
la intención es hacerlos distraerse a la hora Hombre, de la eso es- relación y eso sexual, está muy bien, ¿no? porque Eso está están muy bien. buscando y empiezan a tocarse Hay el algo cuerpo. más bonito que te diga, mira, por aquí. Hemos, aquí. hemos hablado de Por aquí. verbalizar la comunicación asertiva dentro de la pareja y cada Claro. persona vive su sexualidad de forma distinta. Pues lo dejamos para la próxima Gracias, vez que Raúl. vengáis, que no sé cuándo va a ser, porque sé que estáis en Cuba. ¿Dónde tienes la consulta, David? No, nosotros, yo actualmente estoy trabajando con Mente y Sintonía, Vale, vale. pero eso es cuando las personas te pregunten aquí, yo los puedo estar orientando con todo el gusto. Perfecto. Bueno, pues nada, Jonathan. Gracias, Raúl. Gracias a todos nuestros radioyentes, a los que están en vivo. Gracias, David. Muchas gracias. Los que estamos Gracias. muertos. En vivo, en vivo. Y Gracias. vivos. No, muchísimas gracias, Gracias. por aceptar Hombre, muy estos interesante. consejos tan... Aprendemos mucho, ¿no? Y llevamos años de retraso y hay que recuperarlo, que estemos cerca del óbito. Claro, y gracias a tu programa de radio que podamos estar llegando cada vez a más personas. Claro. Eso es lo importante aquí. Bueno, pues nada, y a través de YouTube también podrán verlo después cuando lo subamos. Muchas gracias, ¿eh? A los dos, Claro que muchas sí, gracias. gracias. Y a los espectadores, espectadoras que han estado aquí también. Gracias.